Vamos a empezar hoy haciendo un poco de repaso de lo que vimos anteriormente, pero mostrando algo nuevo. Entonces va a ser un repaso, pero probando de las técnicas que usamos para probar otro resultado, que sería el siguiente. Para cuáles valores de P, GNP contiene o no contiene una copia de K4. La clase anterior habíamos determinado que en el caso de K3 de un triángulo, para un triángulo, la probabilidad de que K3 esté contenido en GNP, esta probabilidad dijimos que iba para 0 si P era mucho más pequeño que un tren, mientras que iba para 1 si P pasaba de este umbral y era mucho mayor que 1 en tren. Y la misma pregunta se puede hacer en realidad para cualquier grafo, pero los grafos más sencillos para trabajar son los clics, que son los que son regulares en cualquier sentido. Entonces vamos a responder, en vez de hacerlo en general, vamos a responder la misma pregunta, pero cambiando K3 por un K4. Entonces va a ser una especie de repaso porque es la misma técnica. Vamos a ir un poquito rápido, así copiando la prueba que hicimos antes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, sea X el número de K4 en GNP. ¿Sí? Recuerden que nosotros vemos GNP está contenido en un clic de n elementos, ¿verdad? Cada arista de KNP se encuentra en GNP con probabilidad P. Y esto de forma independiente. Si X cuenta el número de K4, ¿cuál es el valor esperado de X? Ahí, N escojo 4 posibles K4, ¿verdad? Escoger 4 vértices. Y una vez que tenemos un K4, ¿cuántas aristas tienen que estar presentes? Tienen que haber 6 aristas. 6 aristas, entonces aparece el P elevado a la 6. N escojo 4, el orden de magnitud de N escojo 4 es N a la 4. Nosotros sabemos que este número está, por ejemplo, entre N a la 4 sobre 4 a la 4 y que es menor o igual que E a la 4, N a la 4, 4 a la 4. ¿Okay? Pero como polinomio, lo podemos ver que es similar a N a la 4. Entonces, este numerito que está arriba es similar a N a la 4 por P a la 6. Entonces aquí podemos concluir que si N a la 4 por P a la 6 tiende a 0, esto de aquí sería lo mismo que decir que
P a la 6 es mucho menor que 1 entre n a la 4, que es lo mismo que decir que P es mucho menor que 1 entre n a la 2/3. Entonces, si esto ocurre, teníamos que el valor esperado de x va para 0 y por Markov la probabilidad de que x sea positivo, es decir, esto es, hay un K4 en GNP, esta probabilidad está acotada por la esperanza de x e iría para 0. Este es el caso si P es mucho más pequeño que 1 entre n a la 2/3. ¿Sí? La vez pasada habíamos dicho, el triángulo era 1 entre n nada más. Y nos faltaría analizar qué pasa cuando P es más grande que este valor. Lo que habíamos hecho antes era usar la varianza. Pues habíamos definido la varianza. Hemos dicho que la varianza de una variable aleatoria x era igual a la esperanza de x cuadrado, quitándole la esperanza de x elevada al cuadrado. Y usamos el resultado de Chebyshev, que nos decía que la probabilidad de que x menos su valor esperado sea menor o igual que algún lambda está acotado por la varianza de x dividido entre lambda cuadrado. Entonces tenemos algo así. Por ahí está la esperanza. Tenemos un lambda. Lo que nos permite acotar esta varianza es la probabilidad de que nuestro valor x esté en esta región, a una distancia lambda de la media. Del promedio. Y entonces lo que habíamos dicho es que, bueno, la probabilidad de que x sea igual a 0 es lo mismo, o perdón, es menor o igual que la probabilidad de que x menos esperanza de x sea menor o igual que esperanza de x. Que es menor o igual que la varianza de x sobre la esperanza de x cuadrado Entonces lo que teníamos es que si la varianza de x es mucho más pequeña que la esperanza de x al cuadrado, entonces la probabilidad de que x sea 0 iría para 0. ¿Okay? Y la forma que calculamos esta varianza había sido con indicadores. Las podemos escribir. Nosotros teníamos que x era igual a la suma desde de x1, x2 hasta un xm, donde este es el número total de clics. Que en este caso sería n escojo 4. Entonces teníamos que x cuadrado era la suma
de I y J, de XI por XJ. Y esto nos decía que entonces la esperanza de X cuadrado era la suma de IJ del valor esperado de XI por XJ. Y aquí es para IJ entre 1 y N y M, perdón. Y entonces, si restamos la esperanza de X con el cuadrado por fuera, esta de aquí por linealidad era la esperanza de XI. Si le damos al cuadrado, teníamos un número que era muy parecido, que era suma 1 menor o igual que I, que J, esta M, de la esperanza de XI por la esperanza de XJ. En este problema en particular, cada uno de ellos sabemos que es P a la 6. Y la esperanza del indicador es P a la 6. No lo vamos a usar ahorita. Pero entonces, al hacer la resta, la varianza de X, que era igual al valor esperado de X cuadrado, quitándole el valor esperado de X al cuadrado, nos queda una suma de esta forma. La esperanza de XI por la esperanza de XJ si le restamos el producto de las esperanzas. Perdón. Aquí en X cuadrado, hay que regresarnos un momento. Estamos sacando la esperanza, estamos dando linealidad. Entonces, esperanza de todo esto. Esperanza de XI por XJ. Y esa sí no se separa, ¿verdad? Y esa en general no podemos separarla. Ok. Sí, entonces a la hora de sumar nos va a quedar la esperanza del producto XI con XJ, quitándole la esperanza del producto, el producto de las esperanzas de XI con XJ. Esa era la varianza. Y nosotros lo podemos escribir de esta forma: suma de 1 menor o igual que I y J de lo que definimos como la covarianza de XI y XJ. Y la covarianza es precisamente este número que está aquí arriba. La covarianza de X y Y era la esperanza del producto XY quitándole el producto de las esperanzas. Entonces, la observación era la siguiente: en vez de hacer esta suma de covarianzas o hacer la suma de la izquierda y luego estarle a la derecha, nos fijamos que estas covarianzas son cero en muchos casos, que es si X y Y son independientes, entonces la covarianza de XY es igual a 0. En este caso, pues es fácil de verificar. Aquí tenemos que si XY es la indicadora de A sub I, un conjunto de tamaño 4, indicadora de que A sub I sea un clic.
Entonces, XY, XJ son independientes si AI y A sub J no comparten aristas. Lo que hemos visto es, ¿por qué? Porque si no comparten aristas, aquí hay 6 aristas, aquí hay 6 aristas, la probabilidad de que ocurran ambos es que las 6 aristas estén presentes, sería P a la 6 aquí por P a la 6, que es lo mismo que P a la 6 cuadrado. Entonces, sería 0. Pueden compartir vértices, un solo vértice, pero si no comparten aristas, entonces esta probabilidad, esta covarianza va a terminar siendo 0. Entonces esto se traduce en que la varianza de X puede ser vista como la suma de XY, XY, donde X y XY son independientes. Son dependientes de esta covarianza. Eso sí, vamos a usar dos cosas. Uno, la cota inferior, la cota superior de la covarianza. Vamos a decir simplemente que esto es menor o igual que la esperanza de XY por XJ. Entonces no nos vamos a preocupar. No nos vamos a preocupar por el otro término, el negativo. Y lo que habíamos visto antes era básicamente que los términos donde es importante es cuando la covarianza es 0, cuando el producto es igual, el producto de las esperanzas es lo mismo que la esperanza del producto. En ese caso era importante. Pero en esos otros vamos a quedarnos con esta cota superior. El producto XY por XY es igual a 1 si y solo si las aristas de, voy a llamarlo así, K sub I, unión K A sub J, donde este es el clic con vértices en A sub I, están presentes. En GNP. Entonces, ¿qué habíamos hecho antes? Decir, bueno, ¿cómo se ve la unión de dos triángulos dependientes, dos triángulos que compartan arista? Puede verse así. Tenemos un clic de tamaño 4 y digamos que comparte dos aristas, una arista, perdón, con otro clic de tamaño 4. Entonces sería algo así. O puede ser que comparta tres aristas. Bueno, empecemos diciendo compartiría, si comparte dos vértices, comparte una arista. Si comparte tres vértices, como es un clic, vamos a poner esto amarillo, como es un clic, tiene que compartir las tres aristas que lo definen. Pues, sería algo como así. Y el último caso es que comparta todos los vértices, entonces sería un K4, a su igual a su J. Ok. Entonces, ¿qué sucede? La vez pasada habíamos visto estas figuras, la unión en sí. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, esta figura, ¿cuántas veces aparece como la unión de dos variables? Pero hoy vamos a hacer el cálculo más sencillo. Porque vamos a agarrar un A sub I y la pregunta sería, ¿cuántos A sub J intersecan A sub I en dos vértices?
Entonces, esta covarianza que está aquí, la vamos a escribir de la siguiente forma. La varianza de X va a ser la suma de igual 1 hasta M. O sea, vamos a tomar, ya esto está muy grande. La varianza de X va a ser la suma desde igual 1 hasta M. Entonces, o sea, tome un clic específico a su I. Y para este vamos a sumar sobre los XJ que son dependientes con XY. Bueno, aquí en vez de poner la covarianza, de una vez voy a poner la cota superior, que es el producto, es la esperanza del producto, XY por XJ. Entonces, vamos a descomponer esta suma. Para cada XY tenemos una sumatoria, que es de esta forma. Y la vamos a descomponer en 3 partes. Entonces, sumatoria de XJ. Y vamos a usar esta notación, XJ, XY, para decir que son dependientes. Entonces, si sumamos sobre XJ con XJ dependiente XY, de la esperanza de XY por XJ, aquí vamos a dividir en 2 casos. Este va a ser, perdón, en 3 casos, que son estos de aquí. Que sería, vamos a sumar los A sub J con donde A sub J interseca A sub I en 2 vértices. Y aquí tendríamos la esperanza de XY, XJ. Entonces eso sería esta primera figura. Luego cuando comparten 3 vértices, entonces le sumamos los A sub J con los que compartimos 3 vértices. Y por último, los que comparten los 4 vértices. Okay. Este cálculo va a ser mucho más sencillo que el que teníamos antes. En vez de contar todas las parejas, mejor fije uno de los elementos de la pareja y dígame qué pasa cuando dejamos este fijo y si sumamos sobre los otros valores. Ok. Entonces empecemos con este de aquí. ¿Cuántos AJ intersecan A sub I en 2 vértices? Entonces esta es la primera pregunta. ¿Cuántos sumandos hay en esta? Aparecen aquí. Básicamente la pregunta es, este clic de 4 vértices en azul está fijo. ¿Cuántos clics morados intersecan este A sub I en 2 vértices? Bueno, no hay que tenerle miedo al conteo, nada más hay que poder desarrollarlo bien. Este clic A sub J tiene 4 vértices, ¿verdad? Ajá. 2 son los amarillos que ya están fijos. Los otros 2 tienen que estar por fuera. Ok. Y el clic, eso sí es sencillo porque el clic está definido solo por los vértices. Ya tiene 2 vértices, hay una única forma de poner el clic. Entonces aquí solo escoja estos 2 vértices verdes. Y eso sería de los n-4 vértices que nos quedan, escoja 2.
Esos serían los vértices verdes. Sí. Pero también tenemos que escoger cuáles son los vértices amarillos, ¿verdad? Porque podría ser que hagamos un clic usando más bien estos dos vértices de arriba o algo así. Ajá. Entonces habría que multiplicar por 4 escojo 2. O sea, los 4 serían los de A sub J. Escoger cualesquiera 6 de la... cualesquiera 2 de estos 4, que son 6 parejas, y otros 2 por fuera. Ok. Entonces, esta sería la cantidad. ¿Y cuál es la probabilidad de que A sub I unión A sub J, A sub I es el conjunto de vértices para nosotros? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este grafo esté en GNP? O sea, ¿cuál es la... bueno, esa es la notación, pero estamos hablando de este grafo. Entonces, ya los vértices están fijos. O sea, deme uno fijo. Esta figura está fija. ¿Cuál es la probabilidad de que esta figura esté en GNP? La probabilidad de que cada arista esté. ¿Ok? ¿Y cuántas aristas tiene? 2 por 6 menos 1. Exacto. 2 por 6 menos 1. 1 es en la intersección. Entonces, este sería P a la 11. Muy bien. ¿Qué tal si cambiamos la pregunta? Y en vez de 2 vértices, decimos 3 vértices. ¿Cuántos A sub I intersecan? ¿Cuántos A sub J intersecan A sub I en 3 vértices? O sea, esta figura. Bueno, ahora en este caso resta por escoger el que sobra, el morado. Entonces hay n-4 formas de escoger ese amigo. Ok, hay n-4 formas de escoger el que está afuera, Ajá. pero los amarillos no están fijos. O sea, los amarillos son 3 de los 4. Entonces hay que fijarlos. Si entonces Ah, hay n-4 formas de escoger que corresponde al vértice de afuera, ajá. y de adentro hay 4 formas, pero que es 4 escojo 3. Ok, sí. ¿Y cuántas aristas tiene esta figura? ¿Cómo es? 2 por 6 menos 3. Ok, 9. Y este sería P a la 9. Ok. Y por último, bueno, esta es más sencilla porque ya está hecha. Si la intersección es 4, esto es lo mismo que decir A sub I es igual a sub J, ¿verdad? Entonces, sería la esperanza de X nuevamente. Bueno, o sea, si está fijo, sería solo un término. Si está fijo, sería solo un término, eso sí. Entonces, tal vez pongámoslo así. Si está fijo, sería 1, porque A sub J es igual a sub I y tiene 6 vértices. Bueno, aquí vamos a hacer una estimación. Este de aquí, para hacer la estimación en la forma más sencilla posible, nada, vamos a decir que este es menor o igual, n a la 4, escojo 2, es menor o igual que n cuadrado. Y hay una constante que es 4 escojo 2, que la podemos acotar para que sea uniforme en cierto sentido. Puedo usar 16, por ejemplo, que es 2 a la 4. No voy a usar 2 a la 4 para decir es un subconjunto. Y este de aquí voy a hacerlo parecido. Bueno, n al menos 4 se ha acotado por n y este número es menor que 16. En realidad hay muchas formas de hacer esto. Y bueno, este es más sencillo, solo uno, entonces no hay nada que hacer. Y aquí concluimos entonces que la varianza de x es menor o igual que la suma, igual 1 hasta m,
de estos números que tenemos aquí. N cuadrados por 16 por P a la 6. No, perdón, este era por P a la 11. Más N por P, N por 16 por P a la 9. Y este de aquí, para que sea uniforme, también podemos ponerle un 16, para que no estorbe mucho esa constante, por P a la 6. Bueno, tenemos ese cálculo de ahí y lo que queríamos eventualmente es hacer la suma, ¿no? Para tener una cota de la esperanza, o sea, la suma de todos estos de aquí, que sería multiplicar por m a la m escojo, perdón, multiplicar por m, que es n escojo 4, es menor o igual que n, n a la 4, que es la cota que aquí nos aparece. O sea, n escojo 4 lo puedo optar por n a la 4. Multiplicar por este que está aquí. A la 11 más n por 16 p a la 9 más 16 p a la 6. Y lo que vamos a hacer es ahora pasamos a dividir por x, por la esperanza de x. Y nosotros sabemos que la esperanza de x es del orden n. La esperanza de x era del orden n a la 4 por p a la 6. Entonces, del orden n a la 4 p a la 6, pero también quiere decir que si queremos una cota, que vamos por una cota superior, de decir esto es mayor o igual que n a la 4 p a la 6 por constante. La constante aquí es sencilla, pero no es importante. Entonces aquí, de hecho, este 16 que está aquí, lo voy a tomar como constante. Y podemos decir que la varianza de x entre la esperanza de x es menor o igual que una constante prima, digamos, donde los términos principales son n a la 6, p a la 11, n a la 5, p a la 9 y n a la 4 por p a la 6. Y abajo sería n a la 4 p a la 6 al cuadrado. Es porque este es al cuadrado, perdón. Entonces, 8 y 12. Pues aquí estamos en el caso p va a ser mayor que 1 entre n a la 2 tercios. Y los términos principales, si vimos la fracción, sería el primero es n a la 6 p a la 11 sobre n a la 8 p a la 12. Sería 1 sobre n cuadrado p. ¿Okay? Y este término iría para 0. Porque n no es tan pequeño como 1 porque este número es más grande que 1 entre n, que 1 entre n a la 1 medio, ¿verdad? Si p fuera n a la 1 medio, aumento p cuadrado, perdón. Si p fuera mucho más pequeño que n a la 1 medio, se podría cancelar, pero no pasa eso.
El siguiente término es n a la 5, p a la 9, n a la 8, p a la 12. Nos quedaría un n, un 1 entre n a la 3, p a la 3, que este de nuevo iría para 0, porque p es mucho mayor que 1 entre n. Y por último, n a la 4, p a la 6, sobre n a la 8, p a la 12, que resulta que este de aquí es la esperanza de x, básicamente, dividido entre su esperanza, entonces su esperanza cuadrado. Entonces, básicamente va a ser 1 entre la esperanza cuadrado, perdón, 1 entre la esperanza después de cancelar, y como la esperanza va para infinito, este iría para 0. Entonces, este término, en realidad aquí viene casi que gratis. P a la 6, este va para 0, precisamente porque así se escogió n a la 2 tercios. Y entonces eso nos dice que la varianza de x entre la esperanza de x iría para 0, lo cual implica que la probabilidad de que x sea positivo tiende a 1. Entonces, esta es la misma idea de lo que hicimos anteriormente, la clase anterior. Usamos la varianza para, si la varianza entre la esperanza va para 0, esta variable es positiva. En este caso, en vez de triángulos, teníamos K4s, pero la misma pregunta se puede responder y con la misma dificultad casi que para clics de tamaño más grande. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vean que aquí, si nosotros tenemos 2 clics, la intersección, para que sean dependientes, si el clic es de tamaño t, iría desde 2 hasta t. O sea, hay t menos 2 sumandos, digamos máximo t sumandos. Y lo que habría que hacer es una estimación. Bueno, siempre aparece una constante y tenemos una potencia de n por una potencia de p. Y ver básicamente que el acomodo de esta potencia de p con esta potencia de n no son suficientes para cancelar el de la esperanza. Entonces voy a dejarlo un poco abierto en ese lado. No voy a meterme en eso. Va a haber algún ejercicio en el que tengan que trabajarlo en la tarea. Pero tengo otra pregunta que tal vez les sorprenda un poco la respuesta. Considere qué pasa si en vez de un clic, que es algo uniforme, considera un clic, pero le agregamos una lista más. Y nos podemos hacer la pregunta para cuáles valores de P la probabilidad de que esta figura, llamémosla H, esté contenida en GNP. Digamos que esta probabilidad vaya para 1, por decirlo así. O nos podemos hacer la misma pregunta, la probabilidad de que no esté contenido vaya para 0 también. La pregunta contraria. Entonces, no me interesa ahorita resolver todo no, es para hacer una pequeña introducción, pero si quisiera encontrar este P basado en lo que hemos hecho antes, ¿cómo creen que podríamos empezar para intentar encontrar este P? De misma estrategia, primer momento y luego segundo momento. Bueno, sí, primer momento quiere decir la esperanza. Entonces, uno puede decir, bueno, igual que lo hicimos antes, calculemos la esperanza, ¿verdad? Ajá. Entonces, sea X el número de De H. copias de H.
en GNP. Entonces, este no es tan complicado porque es agarre 4 vértices. A ver, sería agarre 4 vértices. Ahí escojo 4 formas de agarrar 4 vértices. Ahí escojo 4 formas de agarrar 4 vértices. Luego agregue el último vértice. Hay n menos 4 formas de escoger el quinto vértice. Pero este último vértice es adyacente a alguno de los otros 4, ¿verdad? Hay 4 formas de pegarlo al K4. Sí, entonces 4 formas de pegarlo. Y luego la probabilidad de que aparezca sería el número de aristas, que es una más que antes, sería 7, ¿verdad? Bueno, aquí no lo dije, esto sería el valor, estamos estimando el valor esperado. Este es el valor esperado de X. Bueno, no lo escribís. Y entonces, si pensamos de forma asintótica, tenemos que el valor esperado de X es aproximadamente n a la 5 por p a la 7. Aquí la potencia de n5, hay una constante que lo acota por arriba, otra por debajo. Y entonces, esta función de aquí cambia de comportamiento en 1 entre n a la 5 séptimos. ¿Verdad? Si p es más pequeño que 1 entre n a la 5 séptimos, entonces la esperanza va para 0. Mientras que si p es mucho mayor que 1 entre n a la 5 séptimos, la esperanza de x va para 1. Perdón, para infinito. ¿Sí? Entonces, este de aquí primero nos dice, bueno, si esto pasa, hay una consecuencia sencilla por Markov, que es que la probabilidad de que H esté contenido en GNP, que esto va para 0. Aquí no hay duda, ¿verdad? Esa era la parte sencilla de la prueba. Ahora fijémonos en este número. Para comprobarlo necesitaríamos la varianza, igual que antes, o alguna otra. La varianza o igual que antes o alguna otra técnica. Pregunta, ¿ustedes creen que si P es mayor que 1 entre n a la 5 séptimos? Esto es un 5, vea, para dibujarlo más bonito. ¿Creen que esto sea suficiente para garantizar una copia de H? Nuevamente, no, porque pueden ocurrir los casos esporádicos en los que, como es, el valor esperado es muy grande, pero igual la variable aleatoria no. Ok, si habíamos dicho que si había ciertas anomalías, la esperanza puede ser grande, mientras que la variable no lo sea usualmente. Entonces, sí puede pasar. O sea, en general, este dato no era suficiente. Teníamos que hablar de la varianza. Pero sin hablar de la varianza, yo les puedo decir que eso no es suficiente. Que n a la 5 séptimos no es suficiente. Y hay una razón muy sencilla para decirles por qué no es suficiente. Y la razón es lo que acabamos de hacer ahorita. Pero entonces ese procedimiento no se puede generalizar a cualquier grafo, sino solo a clics. El procedimiento sí se puede generalizar. Ajá.
el valor no necesariamente, lo que no necesariamente va a ser cierto es que este cociente vaya para 0. Ok. Vamos a ver, no encuentro dónde puse los P's, pero más o menos aquí está. Digamos, el procedimiento sí se puede, uno puede intentar hacerlo. Lo que Sí. pasa es que en principio no tiene por qué ir a 0, que eso es lo que queríamos. Pero vean que el ejercicio anterior, la nota aquí sería, es que si P es más pequeño que 1 entre n a la 2/3, entonces GNP es K4 libre con probabilidad alta. Pero vean que este número, 2/3, es un exponente más pequeño que 5/7. Esto mismo que decir, eso mismo que decir que 14 es más pequeño que 15. Quiere decir que 1 entre n a la 2/3 es mucho más grande que 1 entre n a la 5/7. Entre mayor el exponente, más pequeño es el número. O sea que si tomamos P entre estos valores, GNP no va a tener un K4, pero H tiene un K4. ¿Ok? H tiene un K4, lo cual... y esto nos dice, bueno, si GNP tiene H, de fijo tiene un K4. Pero si no toma P en este rango, es poco probable que tenga un K4 y por consecuencia es poco probable que tenga una copia de H. Entonces, ¿qué falla en la prueba? Bueno, lo que falla en la prueba es la estimación de la varianza. No es que falle, sino que al tomar la varianza, si P se toma más pequeño que este número, no vamos a tener el cociente que queramos. Pero si lo tomamos más grande, que resulta que si lo tomamos más grande, que n a la 2/3, no solo va a haber un K4, sino que va a haber una copia de H. Y no lo vamos a probar, lo vamos a discutir en la tarea, pero tal vez como observación, si P es mucho más grande que 1 entre n a la 2/3, o sea, ya sabemos que el umbral tiene que estar por debajo de 1 entre n a la 2/3, o si no, no habría K4. Pero si esto pasa, básicamente tenemos un K4 aquí, en GNP, ¿verdad? Un K4. Y para tener una copia de H, necesitamos un vértice más, o sea, de los n menos 2 vértices, básicamente necesitamos una sola arista que vaya de la derecha a la izquierda, de algún lado al otro. Y esto es muy probable que ocurra. Es muy poco probable que el conjunto esté aquí aislado. ¿Okay? En realidad vamos a hacer unos cálculos de qué tan probable es algo como esto pronto, pero lo voy a dejar ahí como en el aire nada más. En la tarea sí va a haber un ejercicio respecto a un resultado de este estilo, de qué es lo que se ocupa para garantizar una copia, bueno, garantizar con probabilidad alta una copia de un grafo H. Porque en los clics uno puede intentar el argumento y yo, bueno, es bueno que lo hagan el cálculo
pero hay un resultado más fuerte que nos va a decir cómo encontrar este umbral para cualquier h, basados, eso sí, en un parámetro específico de h.